vamos a entrar a la palabra, ¿está bien? Vamos a entrar a Proverbios. Hemos estado estudiando esta porción de las Escrituras, este libro de la Biblia, y hemos hablado que Proverbios es el camino, es el caminar de la gente sabia. Es un libro inspirado por Dios. No son proverbios simplemente antiguos como existen, yo te decía, proverbios chinos y japoneses y árabes y africanos, y también existe escritura proverbial, obviamente acá en Latinoamérica y en otros países anglosajones, por supuesto, pero Proverbios es inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando entendemos el término de sabiduría de lo alto, vamos entendiendo que Proverbios realmente habla de la actitud de Cristo, es poner en práctica a Jesús, la palabra, en nuestras vidas a través de un montón de consejos que se encuentran ahí en la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a entrar aquí a este libro, pero esta va a ser nuestra última sesión. La próxima semana pues vamos a tener algo ahí, una sorpresa buena, no te lo pierdas, invita gente. Y luego, bueno, hay cosas así, y ya más adelante empezaremos con otra serie que Dios ha puesto ahí también en mi corazón, de un material que ahí tengo. Pero el día de hoy, en esta última sesión, quiero hablar y le he puesto a la plática así: pecados populares y atributos de nuestro Dios. Porque Proverbios también nos habla de una serie de pecados repetitivos. O sea, cuando la Biblia, Proverbios, nos habla de ciertos pecados, no habla de una extensión ni hace una lista de pecados como viene en el Nuevo Testamento hechas por el apóstol Pablo, por ejemplo, sino que Proverbios nos repite o nos menciona continuamente alguna serie de pecados, pero también menciona continuamente algunos atributos de nuestro Dios. Por cuestión del tiempo, ¿verdad? Yo simplemente escogí 5 pecados repetidos y escogí también 3 atributos, pero hay más atributos obviamente y hay más expresiones pecaminosas del ser humano. ¿Qué les parece si oramos, ya que es nuestra última sesión de Proverbios, para poder cerrar este tiempo y que el Señor nos hable en esta última sesión? ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por la bendición de juntos como iglesia venir a adorarte, vertir nuestro corazón delante de ti. Sabemos que hay tanta belleza y tanta riqueza y tanta edificación cuando te entregamos nuestras vidas en alabanza y adoración, pero qué hermoso es también cuando viene tu palabra y nos desafía, nos reta, nos poda áreas de nuestra vida, de nuestra mente, corta y deshace pensamientos que no son tuyos para poner los pensamientos correctos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces oramos el día de hoy por este tema para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y estamos hablando de que estos son pecados populares o comunes porque son repetitivos. Pero antes de eso quiero hablarte, lo que he hecho cada una de las sesiones es asentar la base de por qué Proverbios. Y hemos dicho que en 1 Corintios dice que Cristo es la sabiduría de Dios, ¿sí? Obviamente Santiago nos habla de la sabiduría de lo alto, y la sabiduría de lo alto es el entendimiento, es poner a nuestro Señor en práctica, que no quede al nivel nada más de la mente. Hemos hablado que en Colosenses 2:13 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Efesios, el apóstol Pablo ora diciendo que el Padre de la gloria les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Cristo o de Él. Ese es nuestro fundamento. También en Efesios dice: ya no anden como necios, sino como sabios. Y hemos hablado la importancia de caminar como gente sabia en este tiempo que estamos atravesando. Pero hablando y regresando al libro de Proverbios, sí nos dice la palabra que hay como pecados que a veces, o transgresiones. Un pecado es algo que ya se desobedeció flagrantemente, algo que se viola la palabra de Dios. Pero una transgresión son continuos pasos del margen que Dios nos ha puesto a través de la palabra. Eso es una transgresión, cuando hay un límite establecido por Dios y continuamente lo estás cruzando. Y a veces este tipo de pecados así funciona, es su mecanismo, es de esta manera.
Entonces quiero empezar hablando de los pecados populares, con uno que en la Biblia está continuamente y en Proverbios obviamente también. Y son las borracheras. Tú dirás, bueno, pero a lo mejor aquí no estamos en el rollo de la borrachera y eso, ¿verdad? Pero yo quiero que tomemos estos pasajes que hablan de borracheras, tomarlo yo lo tomaría como cualquier exceso en nuestra vida que nos aleja de Dios y que lastima a otras personas. Porque eso es lo que representa en el libro de Proverbios las borracheras. Obviamente en el Nuevo Testamento también es mencionado como uno de los pecados de la carne, ¿verdad? No se embriaguen y viene ahí, ahorita leeremos algunos pasajes. Pero Proverbios nos trae varios pasajes al respecto. Sin embargo, en aquellos tiempos, obviamente era la forma como la gente se juntaban, socializaban y era lo común. Hoy en día hay muchas más puertas y opciones de excederte en cosas donde el Espíritu Santo que está en nosotros y nos enseña todas las cosas, nos dice por ahí no te vayas, pero también está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, podríamos hablar en vez de borracheras, la pornografía, el ver imágenes obscenas, el meterte es otra forma de exceso. Obviamente cualquier enervante, cualquier cosa que atenta contra tu salud, el exceso de comida, o sea, son cosas ahí que obviamente son exceso en tu vida, exceso de redes sociales, de amigos que no conocen del Señor, gente que te aleja del Señor. Son excesos en nuestra vida que muchas veces son esa representación de lo que habla Proverbios, de la embriaguez o las borracheras. Pero también no estamos satanizando el vino, ni estamos otorgando un permiso para que, ay, dijo el pastor, ¿verdad? Vámonos todos. Dios a cada uno le va a dar su revelación al respecto, siempre y cuando en nada nos excedamos. Porque hay quienes no se emborrachan, pero están con el rollo de pornografía, o quienes no están ni con pornografía ni con rechazo, pero son unos chismosos en las redes sociales y se la pasan estoqueando gente y viendo personas, y traes ahí un rollo ya en tu corazón, y hay que tener cuidado como quiera de esas formas, de cualquier manera. Mateo 26, el Señor Jesucristo, porque yo te digo que el vino también es mencionado en las Escrituras como una bendición. Cuando Isaac menciona la bendición sobre su hijo Jacob, una de las cosas les dice que la tierra te dé vino, hablando de gozo. Cuando el Señor Jesucristo está en la última cena, le dice a sus discípulos: no voy a tomar más con ustedes el fruto de la vid, sino hasta que tomemos el vino nuevo en el reino de los cielos. Porque detrás de la figura del vino está esa satisfacción que solamente Dios puede traer a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y eso es el punto de entender esto. Si nosotros no captamos que solamente Cristo puede satisfacer nuestra vida, toda la vida nos vamos a estar usando escapes o válvulas de escapes como borracheras, como pornografía, como vivir a lo que digan las demás personas o cualquier otra situación para satisfacer un problema interno que solamente Cristo puede satisfacer. Ese es el punto en lo que estamos hablando aquí. Obviamente Proverbios también te advierte de su exceso, de su abuso. Por ejemplo, dice explícitamente, nomás que no quise anotar todos los pasajes por cuestión de tiempo, que te lleva a la pobreza. No nada más económica, sino empobrece tu vida, tu persona, tu matrimonio, tu familia, dañas a los demás. Cualquier exceso hace eso en nuestras vidas. Nos aconseja que no te juntes con gente así, excesiva también. En el Nuevo Testamento dice: no te embriagues con vino en el cual hay disolución. La palabra disolución significa que hay en tu vida una apertura para que lo que Dios ha hecho en ti se drene, se vaya como una coladera. Así lo dice Efesios. Sino dice más bien: sé lleno del Espíritu Santo. Obviamente no estamos hablando de un exceso de pensar que el Espíritu Santo todo el tiempo nos va a emborrachar en el Espíritu, como se pensó en algún tiempo, sino más bien está hablando aquí que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, es lo que va a traer una verdadera satisfacción, y ahí es donde vamos a encontrar una verdadera plenitud. Esto hay que captarlo, hay que entenderlo también. Si vamos a Proverbios, quizás porque hay muchos pasajes, la nota más medular en cuanto al abuso del vino está en Proverbios 23. Y fíjate cómo dice:
Dice, ¿quién se queja? El vino produce queja. O sea, no que te quejes de los demás, pero los demás se van a quejar de ti. Dice, ¿quién se duele? Va a producir dolor, el exceso en cualquier área. ¿Quién se ve envuelto en pleitos? Te va a traer problemas de ese tipo. ¿Quién sufre? Va a traer sufrimiento. ¿Cuántas familias no se han quebrado, se han roto? Hijos dañados por padres que no pudieron someter esto delante de Dios, que no pudieron llevarlo, no buscaron ayuda y estos excesos trajeron eso a sus vidas. Dice, ¿quién es herido sin razón? Va a traer heridas también a los demás, a ti. ¿Por qué? Porque tomados se dicen una sarta de tonterías, como se dice. Y por último, ¿quién anda con los ojos morados? O sea, son ejemplo de todo lo que los excesos, aquí le habla a las borracheras, producen. Versículo 31 dice, no dejes que te atraiga lo rojo del vino. Sí, que no te deslumbre su brillo en la copa, suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente, causa más dolor que una víbora, hará que tus ojos vean cosas extrañas y que tu corazón diga cosas perversas. Wow, todo eso dice ahí, ¿verdad? Lo cual tenemos que abrir los ojos y entender que esto es uno de los pecados mencionados continuamente por Proverbios, al cual hay que ponerle atención, hay que ponerle cuidado. Segundo pecado es insolencia o faltas de respeto. Quiero decirte, para el Señor el respeto es muy, muy importante. Para el Señor el respeto es muy, muy importante. Proverbios 30:17 dice, a quien mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que los aguiluchos se lo coman vivo. Wow, ¿no? Vivimos en tiempos insolentes. Una de las características en el Nuevo Testamento de las personalidades, del carácter de los hombres perversos de los últimos tiempos está incluido que son insolentes, son faltos de respeto. Y cada vez que leemos Proverbios también nos habla mucho al respecto. Vamos entendiendo que la falta de respeto normalmente a los padres es una falta de respeto directa a la palabra de Dios. Honrar al Señor, ¿sí? O sea, honrar a los padres, que es el quinto mandamiento que nosotros tenemos ahí en el libro de Éxodo. Cuando se utiliza en el Nuevo Testamento, dice, es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora, todos queremos que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Todos queremos vivir larga vida. Pues, ¿qué hace? Pablo relaciona directamente la honra a nuestros padres, que yo quiero abrirla un poquito, no nada más a los padres, sino a los mayores, a los ancianos, a los que tienen canas o a los que no tienen pelo. Sí, no soy anciano, obviamente, pero bueno, a algunos nos ataca la vida diferente, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos habla de esta importancia de ser gente respetuosa. Hoy en día a los jóvenes les vale gorro. Si van ahí en un camión y ven a una persona mayor entrar, ya no se levantan, ahí van risa y risa. Y a veces hemos criado a una generación tan egoísta, tan egocéntrica, que se ha olvidado el respeto a nuestros mayores. Pero criarlos de esa manera, estamos atentando contra su vida, porque vamos en contra de lo que la palabra nos está enseñando. Es bonito cuando los padres enseñan a los hijos a decirle, salude, levántate, ya llegó la persona mayor y haz esto y aquello y di gracias. Y esas son maneras de honra que la nueva generación tiene que aprender y que va directamente relacionado. No lo veas como una disciplina, sino como una bendición de larga vida y de muchos beneficios en la vida, que a veces no lo observamos. La gente que es irrespetuosa con sus padres luego se convierten en irrespetuosos obviamente hacia la palabra de Dios y hacia todo tipo de autoridad, ingobernables, anárquicos, complicados, porque así fueron creados, y eso termina siendo un problema. Y la profundidad de lo que significa es no nada más es sobre nuestros hijos, sino sobre nuestras generaciones, hasta que sea
transformada nuestra manera de pensar y empecemos a vivir nosotros como gente respetuosa. Mira, déjame leerte otro proverbio por ahí. Dice: hay algunos que maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay algunos que se creen muy puros, aunque no se han purificado de su inmundicia. Hay algunos que miran con altanería y mantienen la mirada en alto. Hay algunos cuyos dientes parecen espadas y cuyas muelas parecen cuchillos, dispuestos a devorar a los pobres de la tierra, a la gente menesterosa de este mundo. ¿Por qué? Porque no son respetuosos, son gente insolente. Ya te decía, viene como parte de las características de los hombres perversos de los últimos tiempos que nos habla aquí. Y la Biblia en Proverbios nos anima a eso, a que seamos gente respetuosa de nuestros mayores. Tú sabes que las culturas orientales son respetuosas de los mayores. Las culturas occidentales no son respetuosas de sus mayores. En países como Japón, China, ahí olvídate, entra un mayor y la gente le tiene un respeto por sus años. Sus canas representan eso. Acá, no hombre, se ríen de ellos. Y de verdad necesitamos cambiar la mentalidad si queremos ser gente sabia y vivir en la bendición que representa la sabiduría. Medita en eso. Insolencia. Tercer pecado que es continuamente mencionado en Proverbios es la codicia. 15:27 dice: el que es ambicioso trastorna su casa, pero el que desprecia el soborno vivirá. Otro: el sepulcro y la muerte nunca se sacian, los ojos del hombre jamás están satisfechos. Entre paréntesis, solamente Cristo puede hacer que tus ojos, hombre, mujer, queden satisfechos. Si no es Cristo nuestra satisfacción, nosotros vamos a estar buscando a través de medios económicos, a través de la codicia de las cosas, satisfacer algo que solamente Jesús puede satisfacer, y eso lo tenemos que tener claro. Primera de Timoteo 6:10, hablando de lo mismo, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe. Fíjate hasta dónde llegaron. Se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Ahora, la Biblia en el Nuevo Testamento a la avaricia le llama idolatría, porque es obvio que pone las cosas materiales en nuestro corazón en el lugar que solamente a Dios le pertenece. El problema es que nuestra sociedad le cambia el nombre de avaricia o codicia, lo cambia por ambición y lo exalta como un valor para llegar al éxito. El problema es que muchas veces ese tipo de valores se meten dentro de la iglesia y acomoda el lugar. Yo quiero, en lugar de entender la mentalidad de Cristo, de servicio, de servir a los demás, de amar a los demás, a como quiera, quiero llegar a tener una posición sin guardar y sin realmente venir delante de Dios con un corazón abierto para que nos hable y nos diga que muchas veces lo estamos haciendo por codicia. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, no está mal ser rico, no está mal, ¿verdad? La Biblia te encuentras a gente rica y piadosa también, pero lo que sí está mal es desear por desear para retener. Eso es antibíblico. La Biblia nos habla de ser bendecidos para bendecir, pero bueno, no quiero abundar ahí. Ese es otro de los pecados que continuamente están ahí. Cuarto pecado, también lo vamos a ver repetirse en el libro de Proverbios, es a lo que yo le llamaría espejismo o ilusión. ¿Qué es eso? Pues la realidad de que vivimos en un mundo de apariencias, de espejismos, de ilusiones. Yo sé que ninguno de ustedes ha estado jamás caminando en un desierto por días hasta que sin tener agua te empiezas a imaginar tacos y Coca-Cola y eso. Yo sé que no te ha pasado eso, pero todos nos ha tocado manejar en esta tierra árida, desértica, soleada, de Coahuila o de Chihuahua o de Sonora, donde en las interminables carreteras que nos presentan estos estados, así en línea recta, sin ninguna curva, bien aburridas, de repente ves así como agua. Eso es un espejismo, es algo que parece que está, pero en realidad no está. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos tratando de impresionar a las personas. Vivimos en un mundo que trata de impresionar siempre a otros, donde la dignidad es medida por la riqueza, no por el carácter, donde es medida por la influencia y no por la piedad,
donde es medida por lo que tengo y no por lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que soy en mi corazón, y donde el que tiene fama y renombre se considera importante, no el que tiene carácter y es ejemplo en su familia. Ser ricos, famosos, influentes y exitosos es la ambición de la mayoría de la gente aquí en la tierra. Pero solamente los que se han tomado del Señor, solamente los que han nacido de nuevo, van a tener una cosmovisión distinta de la vida que les va a permitir saber quién es su Dios, qué es la vida a la luz de la eternidad y quiénes somos nosotros para nuestro Padre. El problema es que venimos, bueno, déjame leerte algún versículo, ¿verdad? De esto. Dice: unos pretenden ser ricos y no tienen nada, otros simulan ser pobres y lo tienen todo. Dice: el sabio, el que es sabio y astuto, sabe por dónde va. A los necios los engaña su propia necedad. Las apariencias son un engaño. La persona sabia, ya te decía, vive a través y a la sombra de la eternidad. Y para que tú te des una idea, algunas de las frases que se utilizan, que nos habla de esta ilusión que muchas veces presenta la vida, son frases como, por ejemplo: no hay consecuencias, haz lo que te complazca. Frases como: si se siente bien, significa que es bueno. No es cierto. Lo único que importa en la vida es ser feliz. Tampoco es cierto. Otra de las frases: no hay absolutos. Claro que los hay. Otra de las frases: si el compromiso significa esclavitud, mejor vive libre. A menos que estemos hablando de Cristo. Cristo es el único compromiso que produce libertad. Pero este espejismo que nos presenta Proverbios de las apariencias te lleva a expectativas falsas. Las expectativas falsas te llevan a la desilusión, y la desilusión te lleva a la depresión, y la depresión siempre atrae al espíritu de muerte, alimenta pensamientos suicidas. Todo eso se genera a partir de querer que otros piensen que soy alguien que ni a lo mejor soy. Por eso la importancia de estar definidos por quien Dios dice que seamos. Y yo hablaba en la mañana, en la primera reunión, de la realidad de que muchas veces muchos de ustedes fueron tratados con mucha dureza en su crecimiento, en su adolescencia, en su juventud, en su niñez. Algunos de ustedes a bofetadas, algunos de ustedes a majaderías, como medicinita todos los días te hablaban así. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a las posiciones de trabajo, dices: pues tengo que demostrar que yo no soy así, y tienes que aparentar a alguien que a lo mejor te sientes quebrado, te sientes roto, te sientes rechazado, pero la vida te lleva a tener que aparentar, y vamos alimentando esa apariencia a través de pequeños ganes y pequeños éxitos que vamos teniendo, pero en realidad, en el fondo, sigue habiendo un corazón roto y quebrado que solamente Cristo puede sanar. No hay otra forma, iglesia, no hay otra forma, amado, de que realmente lleguemos a ser plenos en como seres humanos, como personas, porque aún venimos desde antes de nacer ya con el rechazo en nuestras vidas y corazones, porque simple y sencillamente Adán y Eva le dijeron no a Dios, y nos pasaron ese rechazo de decirle no a Dios en nuestra línea genealógica, a tal grado que llegamos al punto de hacer de esto una normalidad. Pero no es normal sentirse así ni vivir así. Tú no dependes ni te define un hombre o una mujer. No te define una posición, no te define una cuenta, no te define una fama. Eso no define al ser humano. Es Dios quien en misericordia te ha traído, te ha llamado hijo, te ha dicho que no estás solo, que tienes un propósito, que tienes un destino en Él, y es favorable y es eterno. Ese es Cristo en nosotros. Y hacemos locuras por la apariencia, por quedar bien con otros, por sentirnos amados, por no sentirnos rechazados. Hacemos tontería y media. No puedes prostituir tu cuerpo, pero a lo mejor tu alma sí. Ese es otro de los pecados que continuamente lo vamos a ver en Proverbios.
pero entendemos que solamente Jesús puede saciar tu corazón. Solamente Jesús nos puede saciar. Otro de los pecados, soberbia. El último de ellos que menciona Proverbios, hay muchos pasajes, obviamente en cada uno de ellos simplemente escogí unos cuantos. Hemos leído algunos, pero voy a leer uno que no habíamos leído. 16, 18 de Proverbios dice: la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Muchos de los estudiantes bíblicos dicen que la soberbia es el pecado de los pecados. A mí me gusta otro comentarista que dice: la soberbia es la tierra fértil donde los demás pecados pueden crecer. La soberbia lo que hace es que bloquea la voz, la gracia, la intervención del Espíritu y su palabra sobre tu vida. Porque es en lo profundo, la soberbia es una autosuficiencia en lugar de ser una vida dependiente de Dios. Y termina la soberbia siendo terrible para nosotros. Y esto es mencionado continuamente ahí en Proverbios. Tú puedes meditar más al respecto. Pero quiero ahora pasar a la siguiente parte de la plática. Aunque ya está Fer aquí, ¿verdad? Ya los de la alabanza ya quieren venir, pero espérenme tantito los de la alabanza. Ahí Fer puede tocar un ratito, no le pasa nada. ¿Sí ensayaste, Fer? Ay, estás a equivocar ahí, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de atributos de nuestro Dios, porque también son mencionados en Proverbios continuamente. Nada más, déjame te explico. Un atributo habla del carácter de nuestro Dios. Por ejemplo, dice Proverbios 9:10, que es como el versículo central. Sí, es el versículo ampliado del capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, nosotros estudiamos la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra, no simplemente porque queremos avanzar en nuestro entendimiento, que es una parte esencial en la vida de todo creyente. Estudiar la palabra de Dios obviamente nos capacita para lidiar mejor con toda situación de la vida, pero el propósito de la vida se encuentra en nuestro Creador y en sus atributos, en su carácter. Será imposible mantener una vida moralmente correcta, moralmente, agradable, que Dios hable una alabanza sobre tu vida y la mía, y actitudes correctas, si nuestra perspectiva de Dios es incorrecta. ¿Sí? La perspectiva correcta acerca de Dios a través de conocer bien sus atributos te lleva a tener obviamente una espiritualidad correcta. Entre más distante sea nuestra forma de pensar de Dios en cuanto a lo que la palabra dice de Él y cómo lo define, así de distante será nuestra espiritualidad al centro de la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo? Yo sé que ya traen hambre, pero síganme un poquito ahí. A mí me encanta cómo lo define A.W. Tozer, que creo que es el maestro en cuanto a atributos, y él dice: la esencia de la idolatría es alimentar pensamientos acerca de Dios que no son dignos de nuestro Dios. Y el libro de Proverbios es excelente en su presentación de los atributos de Dios. No de todos, nos presenta varios atributos, pero yo nada más tomé tres atributos. Hablar de otros sería tomar mucho tiempo. Primero de ellos, que la Biblia lo acabamos de leer en el 9:10 de Proverbios, es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. En el 33 de Proverbios dice, hablando aquí el sabio dice en esa porción de: yo era como un animal, no entendía. Dice: no he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del santo, con S mayúscula, porque Dios es un Dios santo. En el Nuevo Testamento dice Dios: sean santos como yo soy santo, que es un eco de una porción también del Antiguo Testamento. Pero Juan lo define de una forma más amplia, más hermosa. Dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él.
¿Qué significa eso? Que su santidad habla de su perfecta naturaleza y le hace ser perfecto en su voluntad. Su perfecta santidad siempre también lo hace ser antagonista con el pecado. O sea, Dios odia el pecado. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son las que abomina su alma, o son abominación para él. Y empieza a hablar de lo que venimos diciendo, de la altivez, de este tipo de cosas. Hemos escuchado esa frase, todos hemos escuchado esa frase que dice: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Sí lo has escuchado, ¿verdad? Y de repente ahí como que todos nos metemos ahí porque, ay Señor, gracias porque también me amas. Pero esta frase no es totalmente cierta. No es una frase totalmente veraz, porque Proverbios nos dice que cuando nosotros nos hacemos demasiado pecadores y habituales con el pecado, nos hacemos abominables. Abominable significa, ahorita hablaremos un poquito de soberanía, pero abominable significa que Dios ve que no hay disposición para el arrepentimiento. ¿Me vas siguiendo? Fíjate, voy a leer aquí un pasaje, dice, porque a veces te digo esta frase de repente, no, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Sí, la Biblia dice en el Nuevo Testamento: de tal manera amó Dios al mundo. Dice también Romanos 5:8, dice que nos amó a nosotros entregando a su Hijo. Y hay una verdad ahí, pero fíjate también cómo dicen estas otras frases en la Biblia que son contrastantes contra esa idea. Dice Proverbios 3:32, repite en el 11:20 lo mismo. Dice: porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Y la Biblia nos dice, nos repite en Proverbios, no tengo el tiempo, pero nos dice que el perverso, el mentiroso, el tramposo, el hipócrita, el injusto se hacen abominables delante del Señor. Ya te dije, no es que Dios niegue su amor es sacrificial, y cuando hay disposición al arrepentimiento, Él redime, regenera, Él perdona. Ese es nuestro Dios. Pero de repente vemos historias y déjame tratar de explicar aquí. En el libro, por ejemplo, la historia de los hijos de Elí. Se hicieron abominables, se hicieron perversos estos hombres. Eran sacerdotes, los hijos de Elí. Sin embargo, se hizo un callo tan fuerte en su corazón que ya no podían escuchar a Dios. Y Dios ahí hace esta mención, dice, había resuelto exterminarlos. ¡Wow! ¡Qué impactante frase! Lo mismo pasa con Sodoma y Gomorra. Lo mismo pasa cuando entra el pueblo de Israel a la tierra prometida. El Señor esperó mucho tiempo. Proverbios 29:1 dice: el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Claro que tú y yo no podemos decir quién es abominable. Tú y yo no somos los jueces. Tú y yo no podemos hablar de nadie. Es que esta persona Dios no tiene perdón de Dios. Tú y yo no podemos hablar de esa manera. Eso lo sabe Dios. Pero sí tenemos que estar entendidos que Dios, claro, ama a este mundo, ama a los perdidos, odia el pecado. Pero cuando la persona se hace abominable, ya estamos leyendo las escrituras. Yo les contaba ahorita una historia. Antes yo iba en Monterrey, en Apodaca, al Penar de Apodaca, a compartir. Iba más o menos seguido a compartir ahí. Y conocí a un pastor. Él se convirtió ahí en la prisión. Impresionante su testimonio de lo que Dios hizo en ese lugar. Pero me acuerdo muy bien, un día estábamos desayunando, nos trajeron un desayuno así muy sencillo. Estamos en la cárcel, estamos platicando por empezar la reunión. Ellos tienen un auditorio, no como este, pero un auditorio bastante grandecito. Y antes de empezar la reunión había un muchacho ahí que nos estaba sirviendo el desayuno. Pues obviamente presidiario, muchacho de un aspecto, te lo encuentras en un callejón y te pone un sustote, obviamente. Pero me dice: mira, este muchacho por cuestiones va a salir ya de aquí. Y a él le tengo tanta confianza de ver cómo Dios lo ha transformado y ver que es una nueva criatura. Dios lo ha regenerado, que le estoy pidiendo de favor que cuide a mi mamá, que está en sus últimos días, y va a ir a cuidarla porque lo conozco.
Pero lo que tú no entiendes, me decía el pastor, es que este muchacho, y no quiero decir aquí lo que hizo, pero bueno, fue un asesino, pero mató mucha gente. Me dice, sin embargo, el Señor lo ha perdonado y lo ha transformado. Cuando yo escuché eso, dije, wow, Señor, ninguno de nosotros te podemos poner límites. Dios sabe, Él es el juez. Sin embargo, tú y yo no podemos poner límites. Por eso yo nada más quiero, al hablar de esto, aclarar esta parte que estoy comentando. Dios es santo y su santidad le hace ser perfecto en su naturaleza. Segundo atributo, Dios es un Dios soberano. Es otro de los atributos que están ahí. Proverbios 16:4 dice: el Señor lo ha hecho todo para sí mismo, hasta el impío para el día fatal. 19:21, son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo del Señor permanece. Déjame leerte otros pasajes para hablar de este atributo. Obviamente nos enfocamos en Proverbios, pero la soberanía significa o es que Dios hace lo que Él quiere de acuerdo a sus propósitos y siempre en combinación con otros atributos. Él es el Dios en el cielo y Él es el Dios en la tierra, y su voluntad siempre es cumpliendo su palabra. O sea, para Dios hacer algo, Él no viola su palabra. Por eso Él no puede mentir, y eso nos lo dice claramente la palabra, y eso tiene que ver en su soberanía. Déjame leer otros pasajes. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, Dios, el primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Esto es una frase que tú tienes que repetirla en tu vida cuando andas en problemas. Todo se mantiene en orden porque Dios es un Dios soberano. Daniel 4:35, esta no la tengo aquí en la pantalla, pero en la NTV dice: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que Él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? En otras palabras, decir que Dios es soberano es decir que es supremo sobre todas las cosas. Nada queda fuera de su control, nada que no haya previsto y planeado. Puede hacer cualquier cosa que Él desee sin violar su naturaleza o negarse a sí mismo. Libre y poderoso para llevar a cabo sus propósitos eternos, tiene toda autoridad y tiene todo poder. La soberanía divina no destruye la responsabilidad humana, ni nos convierte a nosotros en autómatas. Simplemente entramos cuando nos sometemos a Dios en el río de su voluntad. Y termino con eso porque habría mucho que decir aquí. No hay ningún otro atributo de nuestro Dios que sea ¿cómo decirlo? Que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía. Porque bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas que tú, yo podamos atravesar, creemos que su soberanía lo ha ordenado todo. Significa que Él está en el trono y todo lo que pasa, sobre todo con sus hijos, va a resultar para bien, porque así lo dice su palabra. Soberano. Ahora sí, la alabanza, venga por favor. Último, Dios es un Dios compasivo. No das gracias a Dios porque Él es compasivo. De verdad es algo precioso. Fíjate, hablando de su compasión, dice 14:31 de Proverbios: oprimir al pobre es afrentar al Creador. Por cierto, gracias por todas las despensas que trajeron. Ayer se repartieron cerca de 50 despensas en la colonia a donde un grupo de personas fue. Nos quedaron algunas despensas, necesitamos tener algunas porque continuamente gente viene a pedir y tenemos que tener para darles. Y gracias por eso, porque eso habla del corazón misericordioso. Durante la pandemia hubieron ministerios como ir a los hospitales, ir al DIF,
ir a los asilos de ancianos, que se suspendieron obviamente por las restricciones, pero iglesia, necesitamos activarlos ya. Necesitamos regresar a los hospitales, a las casas hogares, necesitamos regresar a los asilos de ancianos y llevar esperanza a gente que está sola. Y claro que necesitamos ser abundantes en nuestras despensas, en nuestras ayudas, para poder bendecir a los necesitados. Súmate a eso. Cada vez que veas la convocatoria de Amamos Saltillo, trae, saca. Aquí a nadie se le va a juzgar porque traes una latita de atún o una sopita de Maruchan o lo que sea, ¿verdad? Trae para que pueda ser de bendición a otros. Aquí dice Proverbios 17:5: el que ofende al pobre ofende a su creador, no queda impune el que se alegra en su mal. Dios tiene un especial cuidado, nos dice la palabra, por la viuda, por el huérfano, y no es indiferente al quebrantado, al lastimado, al roto por la vida. Dios dice que no desprecia al corazón contrito, al corazón humillado. Y vemos su compasión en un versículo del Nuevo Testamento. Dice: el Señor no retarda su promesa, 2 de Pedro 3:9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces la gente dice: bueno, ¿y por qué Dios no viene si hay tanta maldad y la detiene? Él no viene porque está esperando a que otros se arrepientan, a que otros procedan al arrepentimiento, porque quiere que más entren al reino de los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hoy me tardé un poquito más, discúlpame. Como no fue al centro, traía más energía, ¿verdad? Pero bueno, no va a ser así siempre. Pero vamos a orar. Ahí cierra tus ojos y ¿qué te habló el Señor a ti? ¿Qué te habló en esta hora? ¿Qué te recordó el Señor? A lo mejor cuando yo estaba hablando la parte de las apariencias y de cómo hemos vivido, a lo mejor en los excesos, yo no sé, o algunos de los atributos de nuestro Dios que tienes que recordar, que tienes que vivir, que tienes que hacerlo parte de tu vida. No los olvides. Nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios soberano, que tiene tu vida en sus manos. Aunque estés atravesando por problemas, situaciones, Él es soberano. Él no se ha olvidado de ti ni de mí. Él te tiene en su vista, en su mira te tiene. Señor, gracias por tu palabra, por lo que representa todo lo que la Biblia habla acerca de ti. Realmente no queremos simplemente cantarlo, queremos que sea una realidad de nosotros, que tú eres nuestra plenitud, tú eres nuestra plenitud. Realmente tú eres, Señor, quien satisface nuestro corazón, pero esta vida ocupada, afanada, de repente nos lleva a querer olvidarnos de eso. No, Señor, hoy recordamos quién eres tú. Lo recordamos continuamente, pero hay algo especial cuando lo vivimos también, que tú eres esa plenitud. Gracias.